noticia. Retornamos a nuestros temas económicos y el día de ayer el Banco Central de Reserva parece, digamos, encaminarse con otras decisiones respecto a la tasa de interés de referencia. Se redujo 0.25 puntos porcentuales y ahora está marcando 5.5 o 50%. Aquí nos acompaña en estudio Jorge González Izquierdo, economista de la UP. Profesor, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Jorge González Izquierdo. Profesor, una decisión que se da después de 3 meses por parte del Banco Central de Reserva. ¿A qué se debe una decisión, no sé si de repente arriesgada, conservadora u optimista por parte del BCR? Mira, los bancos centrales miran una serie de indicadores, ¿no? Yo lo llamo una batería de indicadores para tomar una decisión si subo, mantengo o bajo la tasa de interés de referencia. Pero dos resaltan. Miran mucho la inflación que publica el INEI, ¿no? Pero miran también bastante la inflación que no publica el INEI, la estima, que es que te agarran a la inflación total y le quitan todos aquellos precios que hacen esto, muy variables. ¿Y cuáles son? Alimentos y energía. Entonces, ¿para qué les quitan? Para que dejar solos a los precios que empujan, a los factores que empujan los precios hacia arriba de carácter más permanente, más estable. A esa inflación se le llama, acá la llaman subyacente. Entonces, puede pasar tranquilamente que la inflación total esté así y la inflación subyacente está así. Entonces, eso es lo que ha venido pasando en los últimos 3 meses, desde mayo, junio, julio. La inflación total bajaba, pero la inflación subyacente o la inflación core subía. Eso fue la razón principal, no la única seguramente, pero la principal por la cual el Banco Central mantuvo su tasa de interés en 5,75. Durante 3 meses. Ahora, inesperadamente la ha bajado 25 puntos básicos a 5,50. Pero ¿qué está pasando con estas dos inflaciones? Otra vez, esta está bajando, pero esta, en términos mensuales, la inflación subyacente, en términos mensuales, está subiendo. Mayo, junio, julio, está subiendo en términos mensuales, aun cuando anualizada ha bajado ahora en julio. Entonces, eso te hacía pensar que de repente el Banco Central iba a decir, la mantengo un mes más para ver qué pasa con la inflación core o subyacente, ¿no? Si ya en términos mensuales ya se estabiliza o comienza a bajar también, ¿no? Pero yo creo que también ha pesado en su decisión lo que está pasando en Estados Unidos. La caída brutal de la Bolsa de Valores de Japón y la caída bastante pronunciada, aunque no brutal, de la Bolsa de Valores de Nueva York y la europea, en la que la presión al Banco Central de Reserva de Estados Unidos es tan grande ahora para que en su reunión de septiembre comience a bajar su tasa de interés, que estaba bien renuente en hacerlo. Entonces, los mercados estiman que en septiembre el Banco Central de Estados Unidos va a empezar a bajar su tasa de interés de referencia, ¿ya? Eso acá seguramente también ha pesado esa expectativa de que el Banco Central de Estados Unidos baje. Entonces eso lo llevó a que el Banco Central del Perú bajara. Ahora, si tú me preguntas mi opinión, sí, claro, muy personal, yo hubiera esperado un mes para ver cómo se comportaba sobre todo la inflación subyacente y en función de eso ya hubiera tomado quizás una decisión, ¿no? La pregunta que de repente muchos se hacen, porque el Banco Central de Reserva suele emitir, profesor González, su opinión cada cierto tiempo de manera periódica, en este caso cada mes, a ver qué va a pasar con la tasa de interés de referencia. ¿Cuál es el impacto
con esta decisión, cuando se reduce la tasa de interés de referencia por parte del Banco Central de Reserva, el impacto directo a los bolsillos de los peruanos? ¿Cómo es que los peruanos ven y notan en su economía esta decisión? Te impacta hacia abajo, ya ha venido sucediendo, ¿eh? Pero le va a pegar más impacto hacia abajo al costo del financiamiento. Entonces, una persona que nos está viendo y quiere pedir un crédito de consumo en una institución financiera, cada mes va a ver que el costo de pedir ese crédito baja. Un empresario de la micro, pequeña o mediana empresa que nos está viendo y va a querer pedirle prestado plata, también va bajando el costo del financiamiento. Y sobre todo las personas que quieren un crédito hipotecario para comprarse una casita o un crédito vehicular para comprarse un carrito. También esos están progresivamente disminuyendo. Entonces, contestando claramente tu pregunta, ¿cómo lo siente el ciudadano de a pie esta política de los bancos centrales en general y acá en particular del Banco Central del Perú? El costo del financiamiento va bajando, va bajando, va bajando. Y eso te ayuda a que tú comiences a gastar un poco más. Mira, a reactivar un poquito la economía. Claro, también sí, por supuesto que te ayuda, por supuesto. Okay. Yo pienso, ya es un punto de vista muy particular, que ahora están comenzando a hacerse sentir con mayor fuerza presiones de gasto en la inflación peruana, presiones de demanda en la inflación peruana. Ya no solamente presiones de oferta, sobre todo que vienen de afuera, ¿no? Que nos ha ayudado muchísimo en ayudar a bajar la inflación acá, petróleo, alimentos, ¿no? Muchísimo. Pero esas presiones de oferta como que ya están esfumándose y ahora se está empezando a sentir con cada vez mayor fuerza, en forma progresiva, las presiones de gasto. Porque si tú comienzas a analizar qué categorías de bienes y servicios están subiendo más, te vas a encontrar que son aquellos relacionados al gasto, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista. ¿Y eso coincide con el tema del retiro de AFP y CTS? Claro, pues, exclusivamente. Claro. Le pregunto eso porque hace algunas semanas, si es que no meses, el ministro de Economía en ese momento había mandado un mensaje directamente al Banco Central de Reserva sobre el tema de la tasa de interés de referencia y dijo Julio Velarde, también debería escuchar el pedido del Ministerio, que pedimos que sea más proactivo en reducir la tasa de interés real, que es bastante alta. Esto no ayuda a reactivar la economía con la velocidad con la que nosotros quisiéramos. Necesitamos mover más el mercado hipotecario, mover más el mercado crediticio. Justo lo que estoy diciendo. La tasa de interés real, si lo mides con las expectativas a 12 meses, está superando hoy día los 3 puntos porcentuales, que es una tasa de interés real positiva, apreciable, que tiene impacto sobre la economía nacional. Pero la otra cosa que te ayuda cuando te bajan la tasa de interés no solo es bajarte el costo de financiamiento, sino también te aumenta la oferta de crédito en la economía peruana, que eso ayuda mucho al sector productivo, ¿no? O sea, por donde se le mire, la reducción de una tasa de interés de referencia es positiva para la economía. Claro, profesor. Sobre todo cuando veo esto que acabo de explicar, y también las expectativas también, y de corto plazo y de mediano plazo, las de mediano plazo también ancladas. Eso ayuda mucho a bajar la tasa de interés. Y las de corto plazo también están bajando, eso también ayuda mucho a bajar la tasa de interés. ¿Y sería una buena idea, de acuerdo a su análisis, profesor, continuar con esta tendencia o con esta decisión de bajar de repente cada cierto tiempo 0.25? Todos los bancos centrales se dice que son data dependent, o sea, son dependientes de la data que mes a mes le ingresa. En inflación, en salarios, en empleo, en crecimiento de la economía. Entonces, cada vez que te entra esa nueva información, te va alimentando una serie de modelos que los bancos centrales tienen, con los cuales se hacen predicción, y en función de eso es que toman su decisión si mantienen, bajan la tasa de interés. Entonces es bien difícil decir antes
¿Que voy a seguir bajando? No, todo depende de la información nueva que me entre, que yo la analizo y ahí tomo la decisión. Ahora, quería preguntarle sobre otro tema, profesor. ¿Cómo usted analiza esta segunda mitad del año 2024? Bueno, ya estamos un poquito más, estamos en el mes 8 del año, pero ¿todo pinta, digamos, a un buen camino para el crecimiento económico de 3% o es muy exagerado? Hay que distinguir entre recuperación, una fase de recuperación y una fase de expansión de la economía. Cuando tú tienes, como el año 23, una caída, recesión, la economía se achicó, pasas a una fase de recuperación. Ese es como cuando uno se enferma. Estás sano, te enfermas y luego comienzas pues a recuperarte hasta que vuelves a estar sano y de ahí en adelante ya mejoras, digamos, en neto. Claro. La economía peruana, desde mi punto de vista, desde el primer trimestre de este año, ha entrado a una fase de recuperación. Que yo creo que le va a tomar todo este año y ojalá sea sostenida, ¿no? Para luego pasar a una fase de expansión que es la que todos queremos en el país, ¿no? Entonces, a tu pregunta, este segundo semestre debe continuar la fase de recuperación. ¿A qué se llama, para que nos entiendan fácil? Crecimiento, pues, alrededor de 3 puntos porcentuales, ¿no? Profesor, yo le preguntaba esto porque está muy ligado, ¿no? En el discurso político, esta palabra de recuperación económica y el incremento del piso salarial, el incremento de la remuneración mínima vital. Según su experiencia, ¿es un buen escenario en estos momentos? Mira, no, estos momentos no. Mira, yo he venido sosteniendo hace ya un buen tiempo que para subir el sueldo mínimo, primero que ya han pasado más de 2 años, y esos 2 años ha sido de relativa alta inflación, sobre todo de alimentos, que es la relevante para este sector de trabajadores que ganan sueldo mínimo, ¿no? Pero se tienen que cumplir 2 condiciones. Si no se cumplen estas 2 condiciones, no debes aumentar el sueldo mínimo. Primero es que la fase de recuperación sea sostenida, no que sea así, no, sino así, mes a mes, hasta que agarro la expansión y sigo mes a mes. Si el gobierno tiene, en economía nunca se está 100% seguro, pero si tienes indicios razonables de que estás en un proceso sostenible de recuperación, se cumple la primera condición. Si no estás en ese proceso, no debes subir el sueldo mínimo. Y segundo, lo debes reajustar solo en base a 2 criterios. La inflación transcurrida en estos 2 años, 2 meses, o en el momento que se decida, y el mejor estimado que puedas hacer de aumento de la productividad, pero no de la productividad total de factores, sino la productividad de esa mano de obra sujeta al sueldo mínimo, que por definición es gente de baja productividad. Profesor, yo me detengo ahí porque sí quisiera preguntarle, y cuando escuchamos mucho a las autoridades y especialistas que se refieren a la remuneración mínima vital, usan la palabra productividad cada cierto tiempo. ¿Qué entendemos? ¿Qué es la productividad, profesor? A ver si usted nos lo puede narrar. Productividad es producir más con lo mismo que usas. Lo vuelvo a repetir. Si tú usas mano de obra, no capital, bueno, en fin, tu proceso de producción y produces 10 camisas al día. Siguiendo usando lo mismo, pasas a producir 15 camisas al día. Aumentó tu productividad, en este caso total de factores, porque es capital y mano de obra. Aumentó tu productividad. Usando lo mismo, produces más que antes. Esa es una definición bien clarita de productividad. Yo quisiera, antes ya de cerrar la entrevista, profesor, hace días hemos estado con el vocero de la Federación de Microfinanzas, de Cajas Rurales, etcétera, de nuestro país. Hablaba
del interés que ellos tenían desde su gremio, desde ese sector de las microfinanzas, de una inyección, de un shock reactivador Sí, por parte de 15.000 millones. de 15.000 millones de soles por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para que puedan ser ellos un brazo financiero para las MIPYs. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Es una buena medida, esto es una buena estrategia por parte de este gremio? ¿Debería tomarlo el Ejecutivo? Yo creo que desde mi punto de vista y sin haber profundizado en el análisis, yo lo tomaría con pinzas esa propuesta. La estudiaría muy bien, pero ya te digo así, por experiencias pasadas, lo tomaría con pinzas esa propuesta. ¿A qué se refiere? Con pinzas. ¿Por el tema de Reactiva? De que inyectar 15.000 millones de soles son más o menos inyectar, que te digo, pues casi 4.000 millones de dólares. Estamos hablando de casi 2 puntos porcentuales del PBI. Eso no es mocopavo. Eso pesa, pesa. Y la política fiscal, este año y el próximo por lo menos, no pueden seguir siendo lo expansivas que están siendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque el gasto privado, sobre todo en consumo y en inversión, está así. El Banco Central está bajando su tasa de interés, con lo cual le va a meter más empujón al gasto privado. Exacto. Los términos de intercambio estamos en orden de 14, 15 puntos de más, o sea, nos beneficia. Y ahí en ese contexto el sector fiscal no puede salir también a gastar más, pues porque entonces ya vas a tener en algún momento a provocar un exceso de gasto generalizado en la economía. Entonces, lo que se recomienda ahí es que el sector fiscal haga esto. Este 3.9 que tiene, que lo baje pues sustancialmente, ¿no? Y va a estar ayudado porque la misma reactivación más los altos precios de los minerales, más los términos de intercambio, etcétera, va a hacer que la recaudación tributaria aumente y ese per se, ceteris paribus, un aumento en la recaudación tributaria te baja solito, sin que toques el gasto, te ayuda a bajar el déficit fiscal. Entonces, sería contraproducente para la economía nacional y el bienestar de muchos peruanos que el gobierno se embarque en seguir con su política fiscal expansiva, que se vería empujado a hacer con este tipo de peticiones que le hacen, no lo veo conveniente. ¿Y para usted se ve conveniente en el corto plazo la fusión de dos ministerios, de dos pares de ministerio, como lo adelantó la Presidenta de la República? Mira, yo creo que ya vamos a tener 20 ministerios, aun cuando ya están diciendo que esto pues va a ser de acá a 4 años, ¿no? Que es el próximo gobierno puede decir, oye, eso no va conmigo, ¿no? Pero bueno, pero tener 20 ministerios, ya, el tema es, ¿tú crees que con más ministerios vas a resolver los problemas estructurales de la economía peruana? No. No. Entonces, acá lo que se necesita es una reforma del Estado profunda. Un aspecto de esa reforma del Estado es el tema del tamaño del sector público. Y yo más bien opinaría que habría que reducir el número de ministerios y no aumentar el número de ministerios, que propuestas de este tipo, ¿no? Muy bien, profesor, yo le agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde. Siempre es un gusto. Muchas gracias por invitarme. Poder escucharlo usted y la explicación súper didáctica que tiene con respecto a temas económicos. Jorge González Izquierdo, economista de la UP, estuvo con nosotros. Amigos, hacemos una pausa y regresamos con más.